Daniel capítulo 1. El tema que vamos a tratar en esta mañana es preparados para la prueba. Dígale que está a su lado ahí, prepárate. Dígalo de verdad, prepárate para la prueba. Gloria a Dios. Hermanos, hay distintos niveles de prueba. Está la prueba personal que tenemos en el día a día, pero también la fe estará siendo puesta a prueba. Nuestra fe llegará a un momento que será puesta a prueba también. Daniel capítulo 1, vamos a entrar ahí. El Señor permite pruebas, ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer, para desarrollarnos, para que podamos aumentar nuestra fortaleza, nuestro nivel espiritual, nuestra fe. Esas son las pruebas que el Señor permite. No son malas, son pruebas que tú puedes vencer. Él no te va a dar algo que tú no puedas vencer. Él te va a permitir algo que tú puedas vencer. Pero también llegarán momentos en la vida donde habrá crisis, donde habrán problemas, donde las naciones se pueden levantar en contra de tu fe. Ya hay naciones en el mundo que están atravesando por esa situación. Hay personas que han perdido su vida. Tenemos aquí nuestro vecino país de Haití, que ustedes saben que las personas que tienen iglesias ahí están sufriendo, están siendo atacados, lo matan, lo persiguen. Y está aquí al lado, está cerca. Esas cosas pueden pasar aquí en nuestra nación. Y nosotros estamos preparados para eso. Respóndase usted mismo, vamos a ver. ¿Está usted preparado para ser perseguido? No, ¿verdad que no? Imagínese usted que usted no pueda salir de su casa para una iglesia. Que usted en su casa no pueda tener una Biblia. Imagínese, lo vamos a hacer una imaginación ahora. Imagínese usted, Rosana, que usted no pueda tener una Biblia en su casa. Cero Biblia. Que usted no pueda poner una adoración, una alabanza. Imagíneselo. ¿Usted está preparado para eso? Porque puede acontecer. Y va a acontecer. Porque el anticristo, cuando se revele, dice la palabra que va a perseguir a la iglesia. No va a perseguir a los que son malhechores, a los que hacen maldad, a los que son corruptos. Van a perseguir a los que hacen el bien, que somos nosotros los hijos de Dios. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Vamos a leerla aquí en Daniel capítulo 1, verso 14 al 16, para tomar ahí como base y luego desmenuzarlo. Daniel capítulo 1, verso 14 al 16. Dice así: el guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba durante 10 días. Al cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados con la comida del rey. El guardia decidió no darles la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando legumbres. Amén. Vamos a entrar aquí para que usted entienda un poquito de qué se trata esto. El pueblo de Israel, hermanos, Dios le había dado una tierra para que tuvieran sus tribus ahí tranquilos. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo es rebelde. Este pueblo no entiende que no puede salirse de la obediencia de Dios. Y este pueblo tuvo un castigo. ¿Cuál era el castigo de este pueblo? Bueno, ustedes van a ser dispersados por todas las naciones. Ya no van a tener una tierra. Esa tierra que yo les prometí, que yo les di y que ustedes no aprovecharon, ahora la van a perder. Van a tener que pagar una consecuencia por sus acciones. Sucede lo siguiente. Llega Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estaba establecido el imperio en ese momento a través de Nabucodonosor. ¿Qué hace Nabucodonosor? Lo que hace es que toma cautivo a ese pueblo, ¿okay? Al pueblo de Judá. Y dentro de ese pueblo estaba Daniel y estaban los 3 compañeros que acompañaban a Daniel, que más adelante les voy a decir los nombres. Entonces, ¿qué sucede? Estos jóvenes fueron tomados de su tierra, una tierra en la cual ellos habían sido preparados en la palabra, preparados en sabiduría, en conocimiento. No solamente se limitaron a la palabra de Dios, sino también que se fueron más allá, como Salomón.
investigaron y aprendieron también de filosofía, de la ciencia, de un sinnúmero de cosas que tienen que ver con toda la creación. ¿Okay? Ellos manejaban muchos aspectos de la ciencia, pero también eran muy obedientes a la palabra de Dios. Eran personas ejemplares que no se doblegaban ante nada. Entonces, ¿qué hizo el rey en ese momento, que era Nabucodonosor? Dice la palabra en Daniel capítulo 1. Vamos a ver ahí en el verso 2. Dice: el Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joacim, rey de Judá, y que se apoderara de algunos objetos del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y los puso en el tesoro del templo de su Dios. Aquí nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios permite que Él se lleve un pueblo enemigo, conquiste y derrote a su pueblo, a sus hijos? ¿Por qué el Señor permite estas circunstancias? El Señor tiene que permitir estas circunstancias para poner a prueba a sus hijos. Por eso yo quiero que usted se haga la pregunta en su vida: ¿por qué el Señor permite esto en mi vida? Hágase esa pregunta. ¿Por qué el Señor está permitiendo que me pase esto en mi vida? Daniel se lo preguntó seguro en ese momento. ¿Por qué, Señor, tú permites que nuestro reinado se destruya y que este imperio nos conquiste? Pero Daniel no se cuestionó la fe. Daniel siguió adelante creyendo. No se doblegó ante esta circunstancia. Nosotros estamos dispuestos a hacer esto, a creerle al Señor, aunque las cosas que vemos alrededor no sean como queremos. Fíjense cómo el Señor le permitió tomar los objetos del templo de Dios, algo tan sagrado, para ponerlo en el templo de un Dios falso. Eso es algo muy fuerte para los creyentes, para el pueblo de Israel. Eso es algo que destruye la fe totalmente. Los preocupa mucho. En ocasiones anteriores vimos como cuando se llevaban todo, el arca y todo lo demás, el pueblo estaba muy nervioso porque sentían que ya no tenían el respaldo de Dios. Cuando el arca se la llevaban de la tierra de Israel, el pueblo sentía que ya no tenía el apoyo, ya no había una confianza. Decían: ya el Señor no nos va a acompañar en las guerras, ya el Señor no nos va a bendecir con las lluvias, ya no podemos ser prosperados con el Señor. Sin embargo, aquí vemos un grupo de personas que no se doblegan ante ninguna prueba, ante ninguna circunstancia. Es Daniel. Daniel estaba acompañado por unos jóvenes. Yo quiero que usted me acompañe para leer ese verso bíblico donde nos habla acerca de esos jóvenes, ¿ok? El verso 6 del capítulo 1 dice que acompañaban a Daniel Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá. Vamos a repetir de nuevo. Ananías, ¿quién más? Misael y Azarías. Pero ¿qué sucedió? Que cuando ellos fueron tomados, a ellos le cambiaron el nombre. Bíblicamente, Daniel y sus amigos tenían nombres con significados proféticos, con propósitos, sus nombres. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Le cambió el nombre, le quiso cambiar la identidad, le quiso cambiar el diseño que ellos eran. Pero con todo y esto, se mantuvieron fieles a Dios. Fíjense que están siendo obedientes al sistema. Porque Daniel pudo haber dicho: mátenme primero antes de cambiarme mi nombre. Pero él no dijo eso. Él se dejó poner el nombre. Fíjense ahí, más adelante dice: Daniel lo llamaron Belsasar, a Ananías lo llamaron Sadrach, a Misael lo llamaron Mesac y a Azarías lo llamaron Abednego. Son nombres paganos que no eran del pueblo de Israel y que tenían un significado diferente, queriendo decir como que ellos iban a ser diferentes ahora, pero se mantuvieron firmes ante esta situación. Quiero leerle el verso 4.
estos jóvenes debían ser bien parecidos. Llega un momento donde el rey Nabucodonosor, que Dios le ha dado sabiduría, Dios le ha dado el conocimiento, pero él no quiere reconocerlo. Y se lo voy a demostrar en la palabra. Él quiere tomar un grupo de personas sabias para él poder consultar los sueños, las visiones y el futuro de la nación. Y para esto toma a un grupo de personas, y dentro de ese grupo de personas habían requisitos que tenían que cumplir. Los jóvenes tenían que ser de buen parecer, tenían que ser inteligentes, ¿ok? Tenían que ser sabios, capaces de manejar el conocimiento. Tenían que ser fuertes y tener la facilidad de servir en la corte del rey. Y también tenían que recibir la educación en la lengua y literatura de los caldeos, que era, vamos a decirlo así, la nación, se llamaban así los caldeos, y ese era el lenguaje que manejaban en ese momento. Entonces, estos jóvenes tenían que cumplir con estos requisitos, ¿okay? De buen parecer, inteligentes y todo lo demás. Entonces llega un momento donde eligen a Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos son puestos a prueba en este momento, porque hay un requisito más, y era que tenían que alimentarse de la comida del rey. El rey le dijo: vamos a sacar parte de mi porción, de mi ración, y vamos a dársela a esos jóvenes. No solamente ellos, sino todos los demás que habían escogido. Y por 3 años vamos a prepararlo en la literatura, en el conocimiento de nosotros, para que puedan servirnos luego, cuando nosotros los escojamos. Y le dijo: van a alimentarse de la comida del rey y del vino. Esto era considerado para el pueblo de Israel como algo que no era muy sano para ellos. ¿Okay? Miren lo que dice aquí. En el verso 8 dice: Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió permiso a Aspenas para evitar esos alimentos y permanecer sin manchas. Se consideraba una comida contaminada. ¿Por qué se consideraba contaminada? En Levítico capítulo 11 usted va a ver una lista ahí de lo que el pueblo de Israel consideraba como alimentos contaminados. ¿Por qué contaminados? Porque el Señor así lo había establecido. Si usted quiere cuestionar la Biblia, cuestione a Dios. Porque a veces queremos cuestionar la Biblia, decir, ¿por qué el Señor puso eso ahí? Bueno, pregúntele al Señor. Métase en oración y pregúntele al Señor que le revele por qué. ¿Por qué son comidas que contaminan el espíritu, contaminan la vida? No sé, pregúntele al Señor. Y dentro de esta comida del rey, al parecer, habían algunas que eran contaminantes. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos. Quizá ustedes comen de eso, no tienen que dejar de comerlo. Cada quien tiene una relación con el Señor. Usted le pide al Señor que les revele. ¿Ok? Por ejemplo, los camarones, los mariscos, muchos de los mariscos. ¿Ok? El cerdo. Hay muchos alimentos que dice la palabra, por ejemplo, el conejo. Cosas así. Algunos animales también, como el caballo, no se podía comer. El pueblo lo que más comía era cordero, la oveja, las vacas, cosas así. Bueno, ya usted sabe. Entonces hay muchos animales que la palabra nos prohíbe de comer, pero yo no le quiero imponer nada a nadie. Usted tenga esa convicción con el Señor y cada quien debe de recibir una revelación de parte de Dios. Amén. Se lo digo porque culturalmente hablando, esa era una provisión para ellos. ¿Okay? Por cultura de ellos. Entonces, pero científicamente hablando también podemos encontrar algunos daños que tienen algunos tipos de carnes para el cuerpo. ¿Okay? Entonces, él no quería contaminarse. Él no quería contaminarse de esta comida. Y él le propone hacer un ayuno. Ahí es que entra, como muchos conocemos, un tipo de ayuno. Este no es el ayuno de los 21 días. Ese está más adelante. Este es un ayuno que hizo Daniel por 3 años.
¿Quién se anota ahí en eso? 3 años. Él dice que él iba a durar todo ese tiempo comiendo legumbres con agua. Las legumbres, ¿cuántos me ayudan? ¿Cuáles son las legumbres? Vamos a ver. Legumbres. Los granos, habichuelas. Recuerden que las legumbres son los granos, no son los vegetales. Los legumbres son los granos. Sí, habichuela, el maíz, todo lo que sea trigo. Puede ser que el arroz esté dentro de ese también, puede ser, un grano también. Sí, puede ser. Entonces, él aparentemente evitó cualquier tipo de carne. Parece que solamente eran legumbres y agua. Y fíjense algo. Había una prohibición para esto, pero el Señor tuvo misericordia y le permitió tener este tipo de alimentación por 10 días para hacer una prueba. Una prueba querían hacer. Y se dieron cuenta que al pasar 10 días, estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, se veían mejor físicamente, más saludables que los demás. Y por esa razón, entonces, se les permitieron durar los 3 años comiendo legumbres con agua. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Daniel tuvo que hacer esto? Si Daniel se alimentaba de la comida contaminada, culturalmente hablando, entonces iba a traer en su vida una contaminación también espiritual. Se iba a contaminar juntamente con esa comida. ¿Y qué iba a pasar? Comenzaría a desprenderse de lo que es la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo un pecado. Se estaba dejando atraer al sistema e iba a comenzar a cometer pecado delante de Dios. ¿Qué quería guardar Daniel? Daniel quería guardar la obediencia. Dentro de una dictadura, de un imperio, él permaneció fiel a Dios. Amén. Yo quiero que usted entienda en esta mañana que usted tiene que prepararse espiritualmente. Primeramente espiritualmente. Y luego también usted tiene que tomar acción para prepararse para una posible prueba como esta. Más adelante, en otras semanas, la pastora y yo le vamos a compartir algunas cosas también que podemos hacer, aparte de lo espiritual, para nosotros estar preparados ante cualquier circunstancia que pueda suceder, ante cualquier persecución, ante cualquier crisis que pueda suceder. Tenemos que estar preparados, hermanos. Yo me sorprendo porque veo cómo las personas del mundo se están preparando, hermanos. Personas que no tienen fe en Dios se están preparando. Ya tienen un búnker bajo tierra preparado con alimentos para 10 años, por ejemplo. Agua, alimentos. Muchas personas en los Estados Unidos y en otras naciones tienen un cuarto donde almacenaron comida para 10 años, 5 años. Y en el mundo, desde que vino el COVID, la pandemia, las personas como que se despertaron en esta parte y comenzaron a prepararse. Y yo entiendo que esto fue algo para nosotros despertar, para nosotros prepararnos para lo que pueda acontecer. Nosotros tenemos que tomar acción y estar listos y preparados, porque cuando llegue el momento, si usted no está preparado, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a ser como las 5 vírgenes que no tenían el aceite en sus lámparas. Lo va a agarrar el novio de sorpresa y usted va a salir corriendo a buscar el aceite, pero cuando usted salga a buscar el aceite, ya no va a haber, porque ya se habrá acabado y ya no va a tener oportunidad. Entonces tenemos que estar preparados para esa prueba que pueda acontecer. ¿Qué sucede más adelante? Vamos a seguir viendo aquí. El verso 17, vaya conmigo ahí, Daniel capítulo 1, verso 17. Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Amén. Ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Estos jóvenes obtuvieron esta capacidad que tenían durante los 3 años de ayuno con legumbre y agua y de oración? Yo le quiero hacer la pregunta. Usted me responde sí o no.
¿Estos jóvenes obtuvieron esta capacidad que tenían durante los 3 años? ¿Sí o no? Vamos a ver. Los que levanten la mano, los que dicen que sí. Ok, los que dicen que no, lo demás, ¿verdad? No hay neutro aquí, es sí o no. Hermanos, estos jóvenes ya vinieron preparados. Ya ellos estaban preparados. Fíjense que arriba lo decía. Ellos necesitaban gente preparadas. Ellos lo único que aprendieron fue la literatura y la filosofía de los caldeos. Pero ya ellos venían preparados. ¿Para qué fue este ayuno de 3 años? Para mantenerse íntegros con el Señor. Para crecer aún más en lo espiritual. Esto los preparó a ellos para lo que iba a acontecer. Hubo un día, luego de pasar estos 3 años, donde el rey mandó a llamar a estos jóvenes y se dio cuenta que Daniel y sus amigos sobrepasaban por encima de los demás que habían ahí, en conocimiento, en sabiduría, en todo. Qué sorprendente cuando el Señor nos pone por encima de los demás. El Señor nos prepara de una manera que podemos sobresalir por encima de los demás. Nosotros nos limitamos y decimos, no podemos, no tengo la capacidad, no puedo aprender esto, no puedo superarme. Sin embargo, Dios te toma así como tú eres y le muestra a los demás, con la gracia que Él pone, con la sabiduría que Él pone, y le muestra a los demás cómo Él pone el favor en tu vida. Le hace ver a los demás cómo Él te prepara a ti en tu vida. Yo no sé si estoy hablando con un pueblo de fe. Amén. Que cree que el Señor te puede poner por encima de tus adversarios, por encima de la supuesta competencia. Porque cuando tenemos al Señor de nuestro lado, ya no hay competencia. El Señor nos va a poner por encima. Quizá no se vea, quizá no se visualice, pero el respaldo de Dios dirá lo contrario. El respaldo de Dios dirá y vamos a testificar de ese poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice que Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. El Señor le había dado un don a Daniel, el don de visión y sueños. Y este era el don que le iba a permitir a él mantenerse con vida. Fíjense qué importante es cuando nosotros utilizamos los dones, cuando nosotros utilizamos lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas para glorificarle, para ponerlo en uso. ¿A usted le han entregado un don? ¿El Señor le ha revelado a usted un don? No lo entierre, hermano. Ese don que el Señor te ha dado, no lo entierres. Si el Señor te habló que tú tienes el don de sanidad, comienza a orar por esa persona enferma, aunque tú no veas que se sane. Comienza a orar, porque el Señor, en algún momento, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Amén. Si el Señor te ha dado el don de sueños, no te calles. Eso que Él te está revelando, tienes que decirlo a la persona, no tengas miedo. Yo me recuerdo que la pastora tiene el don de visión, y ella luchó mucho con ese don, porque el Señor te muestra cosas que son difíciles de digerir y difíciles de decirle a los demás, porque son cosas no agradables. A todo el mundo le gusta que le digan, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar lo que tú necesitas. Si yo veo una llave, yo veo una casa, yo veo esto. No, hermanos. Fíjense que de 10 profecías, quizás 2 sean de bendición. Hay 8 que serán de confrontación, de amonestación. Habrán 8 que serán para que tú te desvíes de ese camino que estás tomando, del pecado. Hay 8 de 10 que serán para advertirte. Entonces, la pastora estaba en muchas ocasiones recibiendo una palabra que no era del agrado de una persona y tenía el problema de se lo digo o no se lo digo, ¿verdad? Hasta que ya Dios fue trabajando eso en ella y ahora pues ella tiene la confianza de poder decirlo. Pero al inicio no fue fácil. Y a ustedes les puede pasar lo mismo. Usted puede recibir un sueño. Muchos de ustedes tienen visiones y sueños. ¿Cuántos tienen sueños? Vamos a ver. Que se le han cumplido, que usted ha visto que se ha cumplido. Recuérdense que los sueños
son advertencias también, ¿ok? Los sueños son advertencias, no tienen que cumplirse siempre, sino que son advertencias. Para que usted ore por esa persona, se lo informe y juntamente puedan orar para que no acontezca ese mal que está presentando el Señor. Es como una advertencia. Ahora, la palabra profética tiene un peso mayor. Cuando el Señor habla, el Señor cumple. Y los profetas no deben tener miedo a hablar. Lo que tienen que tener miedo es de dejar hablar sus palabras. Ese es el miedo que tienen que tener. No permitas que la palabra tuya salga por encima de la de Dios. El profeta tiene que mantenerse fiel a la palabra de Dios. Amén. Y hay muchísimos dones que el Señor ha dado. Hay algunos que tienen el don para enseñar, el don para predicar, el don para servir. La palabra da una lista muy grande de dones y de ministerios. Y no podemos enterrarlos, tenemos que desarrollarlos. Miren, Daniel se preparó para este momento. Daniel estaba destinado a vencer. Daniel estaba destinado a vencer. Escuche bien esto. ¿Por qué estaba destinado a vencer? Porque se había preparado. Diga conmigo, porque se había preparado. Ahora pregúntele al que está a su lado y atrás. ¿Estás tú preparado? Dígale, ¿estás tú preparado? Dice el verso 20. El rey les preguntaba sobre cualquier tema, de ciencias o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Oigan, ellos estaban siendo comparados con adivinos, con personas que no tenían el favor de Dios. Eso debemos de nosotros estar agradecidos con Dios. Tenemos el favor de Dios. Tenemos la sabiduría de parte del Señor. Tenemos las herramientas ahí, pero no la estamos utilizando. Pídale al Señor la sabiduría. Salomón se la pidió y se la dio. David se la pidió. Todos aquellos sabios de la Biblia le pidieron sabiduría al Señor. Y vimos cómo el Señor les cumplió. ¿Acaso somos nosotros peores o estamos por debajo de esas personas en la Biblia? No. Ellos fueron seres humanos igual que nosotros, fallaron, tuvieron su momento de pecado, tuvieron su momento de fallas, igual que nosotros. Incluso nosotros podríamos decir que estábamos por encima. ¿Saben por qué? Porque nosotros, no viendo a Dios, le creemos. Juan, Pedro, los discípulos tuvieron al maestro ahí y no creían, tenían dudas. El pueblo de Israel veía un mar abriéndose, veía maná del cielo, veía cómo fluía el agua en un desierto y no creían. Entonces nosotros estamos por encima en la fe. Nosotros aún sin ver al Señor y le creemos, ya eso nos coloca por encima. Nosotros tenemos una fe mayor. Llega el momento de la prueba. Llega el momento de la prueba. El rey tiene un sueño y manda a llamar a todo el mundo para que le diga qué es lo que significa este sueño. Pastora, la llaman a usted de noche. Pastora, me soñé con esto, no sé qué hacer con mi vida. Las personas se desesperan cuando reciben una revelación muy fuerte y no saben lo que significa. Y anda buscando respuesta en todos los lugares. Así estaba Nabucodonosor, buscando respuesta en los adivinos. Y el primer error de Nabucodonosor es que si él ve que hay 4 jóvenes que sobresalen por encima de los adivinos y él dice, póngame esos jóvenes aquí, que yo los necesito, lo puso como prioridad. ¿Sabe cuál fue el primer error de Nabucodonosor? No reconocer que Dios está en esos jóvenes. No reconocer la sabiduría que Dios había puesto en esos jóvenes, porque mandó a llamar a los que estaban por debajo, a los adivinos, a los hechiceros. Ya comenzó el primer error de Nabucodonosor. Él sabía
que Dios estaba con esos jóvenes. Sin embargo, se fue a buscar la solución en otro lugar. ¿Eso qué trajo? Eso trajo problemas, porque estos adivinos no tenían la revelación de Dios. Le adoraban a dioses falsos y no tenían la respuesta a este sueño. El rey se enoja y manda a eliminar a todos los sabios, incluyendo a Daniel y sus amigos. ¿Qué trajo esto como consecuencia? Un Daniel que estaba preparado para la prueba. Un Daniel que dijo, espérate, vamos a hacer algo, llévame donde el rey. Fue donde el rey y le propuso un tiempo, deme un día, deme varios días para yo buscar la respuesta. Escuchen esta palabra sabia, Daniel. Pastora, mire lo que hizo Daniel. Daniel se fue en la intimidad con sus amigos para buscar la respuesta. Él no le salió de su humanidad decir algo de manera, vamos a decir así, de manera rápida, improvisada. No. Él fue a buscar al aposento con sus amigos, a buscar la respuesta, clamando, orando, porque él estaba preparado para esta situación, para este momento. Ahí dependía su vida. Ahí dependía si el día siguiente iban a ser muertos o no. Imagínense la presión que sintió Daniel en ese momento. ¿Por qué Daniel pudo vencer bajo ese estrés y esa presión? Repita conmigo, porque estaba preparado. Cuando llegue la situación de crisis en su vida, si usted no está preparado, a usted le puede ir mal. Si no está preparado, si no busca la dirección de Dios, le puede ir mal. Y eso es lo que quiero que en esta mañana nos activemos, que comencemos a prepararnos para cualquier eventualidad, cualquier prueba. El Señor, lo bueno que tenemos con el Señor es que el Señor avisa a su pueblo. Tenemos esa ventaja, hermanos. Pero cuando el Señor avise es porque ya está pronto ya. El Señor tiene avisando, hay una profecía de hace varios años ya, después de la pandemia. Hay varias personas, la misma pastora también ha recibido palabra profética acerca de eso, de una crisis mundial que se aproxima. Hay una crisis mundial que se aproxima y muchas personas no quieren creerlo, no quieren aceptarlo, pero eso es lo que el Señor ha dicho y tenemos que prepararnos. En el 2019, me recuerdo yo que allá cuando estábamos en Perfume a tus pies, hubo una persona que fue a predicar. Ya creo que para ese tiempo también la pastora había recibido una palabra profética de eso. Pero esa persona dio una palabra ahí de la pandemia. Y justamente 4 meses después llegó. ¿Qué quiero decirle con esto? Que estemos atentos a las palabras proféticas. Estemos atentos a la profecía. Porque cuando el Señor habla es porque viene algo. Y tenemos que estar preparados. Daniel se metió en oración. Y Dios le dio la respuesta. Dios le reveló cuál era el sueño y cuál era la respuesta del sueño. ¿Qué significaba este sueño? ¿Usted sabe lo que es eso? Este rey puso a una prueba muy grande a los adivinos porque él no le quería contar el sueño. Él le decía, dígame usted cuál es el sueño y también dígame lo que significa. Imagínense ustedes que yo le venga a decir a la pastora, por ejemplo, pastora, yo tuve un sueño ayer, pero yo necesito que usted me diga cuál fue el sueño y qué significa. Es fuerte, ¿verdad? Si no tenemos la revelación de Dios, es algo imposible. Porque si yo le cuento el sueño a Melissa, ella puede, humanamente hablando, descifrar algo. Ella puede decir, bueno, el agua significa esto, el viento esto, el lugar esto, humanamente hablando. Pero si yo no te digo el sueño, te estoy diciendo que me lo digas tú y me diga también la respuesta, ya se le complicó a los adivinos. Pero se les reveló a Daniel. Dios es poderoso, hermanos. Dios le revela a Daniel cuál es el propósito de este sueño. Aquí vemos que cuando él recibe esa respuesta de parte de Dios, dice la palabra que él comenzó a alabar a Dios. Yo quiero que usted vea aquí abajo, en el verso 18,
En el 19 dice, esa noche Daniel tuvo una visión y Dios le reveló el significado del secreto. Entonces Daniel alabó al Dios del cielo diciendo, alabado sea el nombre de Dios por siempre, a él pertenece el poder y la sabiduría. Y comienza ahí a adorar a Dios. A mí me agrada, me gusta ver cómo la palabra nos enseña que tenemos que ser agradecidos con el favor de Dios. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios te muestra algo en tu vida, tenemos que ser agradecidos. Daniel se le pudo haber subido el orgullo y la vanagloria a su mente y decir, wow, el Señor me está usando. Yo voy para allá, para el rey, porque ya yo tengo la respuesta. Sí, y va diciéndole al adivino, tú ves que el Señor está conmigo, ustedes no son de nada. No, él no fue así. Primero, él se postró delante de Dios, dio gracias, alabó, buscó un momento de darle gracias a Dios, porque él sabía que de ahí dependía su vida, de esa revelación. Y eso fue un milagro que el Señor hizo en su vida. Una vez pasó esto, él le cuenta el sueño al rey Nabucodonosor. ¿Y qué provoca esto? Esto provoca que el rey tenga que reconocer que realmente el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Ya van 2 veces que Dios le demuestra a Nabucodonosor que Dios, Jehová, está por encima de los adivinos, de los hechiceros. Y en este sueño, fíjense lo interesante de este sueño, hermano, porque este sueño trascendió a través de toda la época. Le voy a detallar algo interesante aquí. Vamos a aprender algo muy importante. Miren lo que dice aquí. En el verso 27 de Daniel capítulo 2, para los que quieren seguirme ahí. Daniel capítulo 2, verso 27. Dice, ninguno de los sabios, hechiceros, adivinos o magos puede revelar este secreto al rey, pero hay un Dios en el cielo que sí revela secretos. Él le ha revelado a usted, rey Nabucodonosor, lo que sucederá al final de los tiempos. Esto es lo que vio usted cuando estaba acostado. Cuando usted descansaba en su cama, pensó en lo que podría ocurrir en el futuro. Dios puede revelar secretos y Él le ha mostrado a usted lo que va a suceder. En cuanto a mí, no es que yo sea más sabio que otros. Escuche algo ahí. Ahí hay humildad. Daniel, siendo el más sabio, él dice que él no es el más sabio que otro. ¿Ok? Si se me ha revelado el secreto, es para que le explique su sentido al rey y así pueda usted entender lo que pasó por su mente. Fíjense el manejo que tiene Daniel con un rey que primeramente no es creyente en el Señor. Está bajo un imperio babilónico. ¿Ok? Está bajo un sistema que no puede adorar libremente. Sin embargo, lo trata con respeto, es humilde y reconoce el poder de Dios obrando. En su sueño usted vio una estatua muy grande frente a usted. Era una estatua enorme y muy brillante, pero su aspecto causaba terror. La cabeza de la estatua era de oro, los hombros y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Mientras la miraba, una roca se desprendió sin que nadie la moviera y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y barro y los pulverizó. Enseguida todo el barro, el hierro y el bronce, la plata y el oro se despedazaron y se volvieron polvo. Parecía como el polvo que sobra cuando se trilla el trigo en verano. Pero el viento se lo llevó todo sin dejar rastro. Luego la roca se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Ese fue el sueño y ahora le voy a decir al rey lo que significa. Usted es el más importante de los reyes. El Dios de los cielos lo ha elegido y le ha dado poder y riquezas. Una vez más le revela que Dios es el que le ha dado a él lo que tiene, a Nabucodonosor. Dios lo ha puesto al mando de los hombres, de los animales salvajes, de las aves del cielo. Usted es esa cabeza de oro de la estatua. Después de usted vendrá otro reino, pero ese reino no será tan importante como el suyo.
Luego vendrá un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Después habrá un cuarto reino que será tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro es más fuerte y destroza todo, de igual manera ese cuarto reino destrozará a todos los demás. Luego que acontece esto, fíjense que Nabucodonosor reconoce que es Dios que le está hablando. Dice que se arrodilló ante Daniel y lo alabó. O sea, alabó a Dios de rodillas. Dice, en realidad tu Dios es el más importante y poderoso. Es el Señor de todos los reyes y el que revela los secretos. Él fue quien hizo posible que tú me revelaras a mí este secreto. Y le dieron a Daniel muchos regalos y lo nombró jefe de la provincia de Babilonia y todos los demás adivinos y sabios de Babilonia. También Daniel le pidió que nombraran a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego para ocupar cargos importantes dentro de ese imperio. Ahora, ¿por qué hacemos esta historia? Este sistema en el cual vivimos hoy es un sistema que nos podemos reflejar con Daniel. No estamos en una tierra donde, vamos a suponer Israel, no estamos en Israel, ¿ok? En una tierra donde solamente se adora al Señor. Estamos en una tierra que está basado bajo un sistema político y tenemos muchas cosas en contra de nuestra fe. Tenemos un sistema donde tenemos que llegar a lugares, tenemos que convivir con personas, tenemos que atravesar un sinnúmero de cosas que pueden afectar nuestra fe. Y nosotros tenemos que estar preparados como estaba Daniel y sus amigos. Esta palabra nos invita a que le pidamos al Señor sabiduría, conocimiento, que active nuestros dones, que aumente nuestra oración, nuestro clamor, la lectura de la palabra, estar preparados para la prueba, ayunar, hacer propósitos con el Señor, ayudar a los demás. Fíjense que Jesús pasó por eso también. Jesús, para poder vencer las tentaciones en el desierto, Él se preparó primero. Duró 30 años de preparación para poder ejercer su ministerio. Y también hizo un ayuno para poder soportar las tentaciones en el desierto. Usted tiene que despertar. Usted tiene que despertar. No se acomode. El Señor no nos ha llamado a acomodarnos. El que se acomoda se lo lleva la corriente. El que se acomoda se lo lleva la prueba, el proceso, lo arropa. No podemos acomodarnos mucho. Si el Señor te ha bendecido, dale gracias a Dios, pero sigue buscándole. Si el Señor no te ha dado lo que tú quieres, dale gracias a Dios y aún más, pon más de tu esfuerzo. Trabaja más para el Señor, dedícate más al Señor. Amén. El Señor necesita obreros. El Señor necesita obreros. Y el hecho de tú dar una palabra, de tú dar tu testimonio, de tú hablarle de Dios a una persona, compartir una palabra bíblica, hacer lo que sea, tu testimonio como persona también puede darle vida a los demás, un aliento, una palabra que ayuda a los demás. El Señor necesita personas preparadas para que puedan soportar las pruebas en el nombre de Jesús.